Este año gané la lotería, $20 millones. Dio la casualidad de que faltaba una semana para mi cumpleaños número 66. Planeaba compartir esta increíble sorpresa con mis hijos cuando vinieran a celebrar. Lo tenía todo planeado. Después de pagar los impuestos, tomaría el resto de las ganancias y les compraría una casa de lujo a cada uno de ellos, a mi hijo, Logan, y a mi hija, Luna. Además, les escribiría a cada uno un cheque por $1 millón. Pero cuando finalmente llegó mi cumpleaños, me senté en la mesa del comedor, mirando la variedad de platos cuidadosamente preparados, esperando. Y esperando. A las 10 de esa noche, ni Logan ni Luna habían aparecido. Los llamé a ambos varias veces, pero nadie contestó. Una creciente inquietud se instaló en mi pecho. Esa tarde, alrededor de las 3 o 4, Luna había llamado, diciendo que tenía que quedarse hasta tarde en el trabajo y que podría llegar a casa más tarde de lo esperado. Poco después, Logan me envió un mensaje de texto diciéndome que había un problema con un proyecto que estaba administrando y que también habría retrasos. En ese momento no le di mucha importancia. Simplemente les dije que estaba bien, que el trabajo era lo primero. Pero ahora ya eran las 10. Hace media hora, había enviado un mensaje a nuestro grupo familiar de WhatsApp, preguntando cuándo vendrían. Todavía estaba marcado como no leído. Con el corazón apesadumbrado, empujé mi silla hacia atrás y me dirigí al sofá. Sobre la mesa de café había 2 contratos inmobiliarios y 2 cheques. Una casa de lujo para cada uno de ellos. $1 millón en efectivo. Una sorpresa que había estado esperando todo el día dar. Algunos de mis amigos de yoga habían empezado a tener una fiebre de lotería y me insistieron en que probara suerte. Yo les seguí la corriente, sin esperar nunca que ganaría. Cuando vi los números ganadores, me sentí tan abrumada que no pude dormir en toda la noche. No se lo había dicho a nadie. Siempre dicen, la riqueza no debe ostentación. Opté por aceptar el pago único, aunque eso significara perder el 40% en impuestos. Eso me dejó con más de 10 millones. Planeaba reservar 3 millones para mi jubilación y dividir el resto en partes iguales entre Luna y Logan. En algún momento entre pensar y esperar, el sueño me invadió y me quedé dormido en el sofá. No estaba seguro de cuánto tiempo había estado durmiendo cuando de repente sonó mi teléfono. Era Luna. Respondí, pero antes de que pudiera decir algo, ella habló en un tono apresurado y de disculpa. Mamá, lo siento mucho. Hoy he trabajado muchísimo y no podía alejarme. Ya es demasiado tarde, así que volveré a mi apartamento. Deberías irte a dormir temprano. Apenas me dio la oportunidad de responder antes de que la llamada terminara. Miré la pantalla. Eran las 11:47. El lugar de trabajo de Luna estaba lejos de casa. Me preocupaba que tuviera que viajar mucho, así que, cuando terminó su pasantía, le alquilé un apartamento cerca de su oficina. Me quedé mirando la pantalla oscura durante un largo momento. Pasaron otros 10 minutos y Logan todavía no se había comunicado. Probablemente también estaba ocupado con el trabajo. Con un suspiro, estiré mi dolorida espalda y me levanté lentamente. Envolví cada plato intacto en la mesa con film transparente y los coloqué cuidadosamente en el refrigerador. Los contratos inmobiliarios y los cheques los guardé en el cajón de mi mesita de noche. Cuando todo estuvo guardado y yo estaba lista para ir a la cama, era casi la 1 de la mañana. Y así, sin más, el cumpleaños que tanto había deseado celebrar, terminó. Me desperté a la mañana siguiente. Mi teléfono permaneció en silencio. No hubo mensajes de cumpleaños de Luna ni de Logan. Envié un mensaje en el chat de nuestro grupo familiar, es sábado. Ven a casa a cenar. Tengo una sorpresa para ti. Pero nadie respondió. Después del desayuno salí a caminar. Me encontré con mi vecina, Mary, que estaba paseando a su perro. Ella me sonrió y me preguntó, normalmente sales temprano, ¿por qué tardaste tanto hoy? Le di una sonrisa incómoda, demasiado avergonzada para admitir que me había quedado despierta hasta tarde esperando a mis hijos. Mary se rió entre dientes. Déjame adivinar, ayer te pasaste todo el día cocinando y te cansaste.
Cuando no le respondí, continuó, te lo dije hace mucho tiempo, reserva una buena cena en un hotel. Menos estrés, menos problemas. Pero no, insististe. A Logan le gusta la comida picante, a Luna le gusta lo agridulce, y tu nieta necesita una comida saludable para niños. ¿Crees que un restaurante elegante no puede encargarse de eso? Honestamente, te tomas todas estas molestias solo por ellos. Sus palabras me dejaron paralizado. Por primera vez pensé realmente en ello. Toda mi vida había girado en torno a mis hijos. Antes de mi divorcio, después de mi divorcio. Durante todos estos años, ¿alguna vez me puse a mí primero? Antes de poder pensar en eso, una voz aguda y burlona cortó el aire de la mañana. Oh, Mary, no actúes como si fuera una madre pobre y sacrificada. Le encanta presumir. Siempre alardea de lo devotos que son Logan y Luna. ¡Qué broma! Me giré hacia la voz. Era Sammy, un viejo vecino con el que nunca me llevé bien. Habíamos trabajado en la misma empresa de exportación de moda antes de jubilarme anticipadamente, e incluso competimos por el puesto de gerente del mercado europeo. Me ascendieron, mi francés era más fluido y mis habilidades superaban a las de ella. Sammy nunca lo aceptó. Creía que yo solo había ganado por mis habilidades lingüísticas, no por mis capacidades. Desde entonces, las cosas entre nosotros siempre habían sido tensas. Ahora me miró de arriba abajo y sus labios se curvaron con desdén. Ni siquiera llevas una sola pieza de joyería decente. Me pregunto cómo te has comportado todos estos años. No tenía ningún interés en discutir con ella, así que me volví hacia Mary. Me voy a salir del vecindario un rato. Ustedes dos pueden charlar. Comencé a alejarme. Pero Sammy se interpuso delante de mí. Te he estado esperando aquí toda la mañana solo para hacerte un favor. No seas desagradecida. Se cruzó de brazos y sonrió. Anoche fue el cumpleaños de mi nieto. Cenamos en un restaurante y, ¿adivinen qué? Vi el espectáculo más ridículo. Exhalé bruscamente. Gracias por tu preocupación, pero no me interesa. ¿Puedo irme ya? El rostro de Sammy se oscureció. Con un resoplido irritado, sacó su teléfono, hojeó su álbum y me puso la pantalla en la mano. No necesito explicarte nada. Solo mira. Traté de empujarlo hacia atrás reflexivamente, pero en el momento en que mis ojos se posaron en la pantalla, me congelé. Era un vídeo. Una mujer con un vestido rojo, con el cabello elegantemente recogido, sonriendo cálidamente mientras saludaba a los invitados. La reconocí al instante. Chloe. La amante de mi exmarido Jeff Smith. De pie junto a ella, uniendo sus brazos con afecto. Luna. Se reían, hablaban y lucían radiantes juntos. La cámara se movió brevemente antes de enfocar a dos hombres que estaban de pie junto al escenario. Logan. Y su padre biológico, Jeff. Detrás de ellos se alzaban dos pancartas con mensajes llamativos. Feliz 25º aniversario de bodas, Jeff y Chloe. Feliz cumpleaños, Chloe. Mi nieta apareció en la pantalla, sus pequeñas manos agarrando las de Chloe mientras cantaba dulcemente. Abuela Chloe, eres tan bonita. Mucho más bonita y agradable que mi otra abuela. Ella inclinó la cabeza hacia arriba, con los ojos llenos de alegría inocente. Quiero que seas mi verdadera abuela. La semana que viene es el día de deportes de preescolar, ¿pueden venir tú y el abuelo a verme? Un silencio ensordecedor resonó en mi cabeza. El vídeo terminó, pero Sammy no había terminado. Deberías haber visto a Logan, dijo con desdén. Le compró a esa vieja bruja un brazalete de oro macizo. Debe haber costado cerca de $10,000. Escuché a su esposa en el baño alardeando de ello por teléfono. Ella se burló. Ah, y le compró a Jeff una caja entera de brandy Genesee. No es barato. Sammy chasqueó la lengua y sacudió la cabeza. Es curioso, ¿no? Cada vez que te visita, ni siquiera se molesta en traerte un paquete de 6 cervezas. ¿Y tu preciosa Luna? Ni me hagas hablar. Le compró a Chloe un juego completo de joyas de oro, collar, pendientes, anillos, todo.
No dejaba de llamarla mamá, como si fuera lo más natural del mundo. Se volvió hacia mí con una sonrisa empalagosa. ¿No alardeabas siempre de lo devotos que eran contigo? Es extraño, no veo que recibas ni una migaja. Mary agarró el brazo de Sammy, intentando detenerla, pero Sammy lo apartó de un tirón. No, espetó. Necesita oír esto. Necesita ver la clase de lobos desagradecidos y traidores que crió. Siempre ahorrando para ellos, incluso vendió su enorme casa para ayudarlos, ja. ¡Qué broma! Hizo todo eso solo para engañarse a sí misma y pensar que realmente les importa. Las palabras cayeron como un mazo. Me sentí como si me estuviera ahogando. Le devolví el teléfono a Sammy sin decir palabra. Mis piernas estaban inestables mientras me volvía hacia casa, tambaleándome hacia adelante, aturdido. Un sabor amargo y metálico llenó mi boca. Me mordí el labio tan fuerte que empezó a sangrar. Me desplomé en el sofá en el momento en que entré. Las lágrimas, contenidas por tanto tiempo, finalmente brotaron. Me cubrí la cara, como si eso pudiera contener de algún modo la oleada de angustia que amenazaba con ahogarme. Pero por más que me apretara los ojos con las manos, el pasado se abría paso a la superficie, implacable y cruel. Los recuerdos avanzaron como un carrusel desbocado, abriendo heridas antiguas que había pasado años pretendiendo que no existían. Mi matrimonio con Jeff Smith había sido un desastre. Tanto fue así que, cuando cumplí 40 años, ya había abandonado por completo la idea del amor. Me divorcié de él y nunca más me volví a casar. Jeff era 6 años mayor que yo. Nos conocimos a través de un amigo en común. En aquel entonces, era un hombre alto, de apariencia pulcra y con aire de estabilidad, un analista en la oficina de investigación del gobierno de la ciudad, con un futuro brillante por delante. A los 24 años, yo era solo un corrector de pruebas en una editorial, y ni siquiera un empleado a tiempo completo. Mis padres lo vieron como un candidato ideal, respetable, con buen empleo, alguien que incluso podría ayudar en la carrera de mi hermano mayor. Me dijeron que tuve suerte de casarme con él. Así que, sin saber mucho sobre su pasado, acepté. Solo supe la verdad más tarde, demasiado tarde. Jeff nunca se había casado antes que yo porque una vez estuvo profunda e irrevocablemente enamorado. Un amor tan profundo que lo dejó incapaz de seguir adelante, incapaz de invertir plenamente en cualquier relación que siguiera. Casarse conmigo había sido simplemente conveniente. Cuando entendí esto, ya no había forma de deshacerlo. Un año después de conocernos, ya estábamos casados. No éramos demasiado cariñosos, pero convivíamos pacíficamente. Había respeto, aunque había poca pasión. Me convencí de que era suficiente. No todos los matrimonios tenían por qué ser un romance vertiginoso. La estabilidad era buena. La previsibilidad significaba seguridad. En la tercera primavera de nuestro matrimonio, di a luz a gemelos, un niño y una niña. Me vi abrumada por la maternidad, 2 bebés llorando, noches sin dormir, un cuerpo que todavía se recuperaba del parto. Sentí que me estaba ahogando. Y yo quería volver a trabajar. Le pregunté a Jeff si su madre, Laura, podría venir a ayudar por un rato. Pero cada vez que lo mencionaba, él ponía excusas. Su padre estaba enfermo y su madre estaba demasiado ocupada. No tenía tiempo para ello. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. A finales de año, Laura todavía no había llegado. Mi editorial no pudo esperarme eternamente. Cuando no regresé, le dieron mi puesto a otra persona. Me sentí desconsolado, pero impotente. Luego llegó la fiesta del primer cumpleaños de los gemelos. Laura no apareció. Otra vez. Fue entonces cuando el resentimiento echó raíces por primera vez en mi corazón. Ella era su abuela, pero en todo un año apenas los había visitado. Jeff debe haber notado mi estado de ánimo porque esa noche finalmente me dio una explicación. Su madre, dijo, había sufrido una fuerte caída mientras limpiaba la casa. Se había lastimado la espalda baja y había estado recuperándose en cama todo ese tiempo. Ella no nos lo había dicho porque no quería preocuparnos. La culpa me golpeó como una ola.
Me había enojado con ella, sospechando que era indiferente, mientras que todo el tiempo había estado herida. Después de la fiesta, la tía de Jeff vino a ver a los niños. La hice a un lado, la preocupación me apretaba el pecho. ¿Qué tan grave es la lesión de Laura?, pregunté. ¿Necesita una mejor atención médica? ¿Tal vez debería ir a un hospital en San Francisco? Mientras hablaba, metí la mano en mi bolso y saqué $1000. ¿Puedes darle esto cuando regreses? Por si necesita algo. La tía de Jeff dudó. Una expresión extraña cruzó su rostro, mitad diversión, mitad lástima. Durante un largo momento, ella no dijo nada. Entonces, finalmente, dejó escapar una pequeña risa sin alegría. Laura no tiene ninguna lesión en la espalda. La miré confundido. Suspiró y me miró de una forma que no pude descifrar. No iba a decir nada, pero cada vez que te visito, te veo luchando por criar a esos bebés sola, y eso no me parece bien. Ella miró a su alrededor y luego se inclinó. La verdad es que Jeff hizo arreglos para que su madre fuera niñera a tiempo completo. Para otra persona. Parpadeé. ¿Qué? Ella ha estado trabajando como niñera gratis, dijo la tía de Jeff en voz baja. ¿Para quién? Se me revolvió el estómago. Tal vez sea el jefe de Jeff, dijo rotundamente. El tipo viaja mucho y su esposa necesitaba ayuda con sus hijos. Jeff envió a su madre para que los cuidara. Sentí que algo afilado y frío se alojaba en mi garganta. Apenas logré susurrar, entonces, ¿ella podría cuidar a los hijos de su jefe, pero no a sus propios nietos? La tía asintió. Un peso sofocante se asentó sobre mi pecho. Suspiró de nuevo y murmuró, no debería contarte esto, pero, vigila a Jeff. Asegúrate de que nadie te lo robe. Sus palabras me provocaron un escalofrío en la columna vertebral. Luego me dio una palmadita en el brazo, se giró y se alejó. Me quedé allí, congelado. Observando su figura alejarse, incapaz de respirar. Las palabras de la tía de Jeff fueron como una espina clavada profundamente en mi piel. Esa noche estuve dando vueltas en la cama, sin poder dormir. A la mañana siguiente, después de que Jeff se fue a trabajar, entré en su estudio. Yo rara vez entraba en esa habitación, solo para limpiarla, y aún así, nunca tocaba sus pertenencias personales. Siempre había creído que, incluso en el matrimonio, debe haber espacio personal. El estudio estaba amueblado de forma sencilla, 2 paredes cubiertas de estanterías, un escritorio y una silla. Me senté y abrí el cajón de su escritorio. Dentro había algunas cartas, la placa metálica de su oficina, una libreta de direcciones y algunos documentos sin importancia. En el fondo del cajón encontré una fotografía en blanco y negro. Lo saqué con cuidado. Mostró 5 personas. Jeff estaba de pie junto a una mujer joven que vestía una blusa floreada blanca con mangas con volantes y su largo cabello trenzado en 2 trenzas. No necesitaba que nadie me lo dijera, la conexión tácita entre ellos era inconfundible. La intuición de una mujer, quizás. Le di la vuelta a la foto. En la esquina inferior derecha, una letra delicada y elegante decía: Unidos por el corazón, amor enterrado profundamente. 19 de abril de 1969. La escritura era suave y elegante, probablemente suya. 1969. Ese fue el último año de universidad de Jeff. Mi mirada recorrió todo el estudio y finalmente se detuvo en un armario cerrado con llave en el fondo de la estantería. Minutos después, encontré la clave escondida en el lomo de cómo se templaba el acero. Esa noche, después de acostar a los gemelos, me obligué a sentarme y leer. Docenas de cartas. Y eso que apenas representaba 1/3 de ellos. La mujer que le había escrito a Jeff se llamaba Chloe. A través de sus palabras, reconstruí una historia de amor que duró más de una década. Procedían del mismo pueblo y se fueron de casa para ir a la misma universidad. En una ciudad desconocida, lejos de familiares y amigos, se apoyaron el uno en el otro, se animaron mutuamente y, finalmente, se enamoraron. Su relación creció, floreciendo en momentos tranquilos y no hablados hasta que se volvieron inseparables. Pero antes de que Chloe se fuera a la universidad,
su familia ya le había buscado un prometido. Ella había aceptado el compromiso. Todos los meses llegaban cartas de su prometido. A veces, incluso, le enviaba dinero para sus estudios. Así que su amor tuvo que permanecer en las sombras. Al momento de graduarse, la mayoría de los estudiantes regresaron a casa para buscar trabajo. La familia del prometido de Chloe tenía dinero y contactos, y le consiguieron un trabajo como profesora de francés en una prestigiosa escuela privada. Mientras tanto, Jeff, después de 2 años de solicitudes, finalmente había sido admitido en una prestigiosa universidad del norte para realizar estudios de posgrado. Uno se casó. El otro se fue. Pero las cartas nunca cesaron. Cuando estaba recién embarazada de los gemelos, Chloe le escribió a Jeff quejándose del agotamiento que suponía equilibrar el trabajo y el cuidado de los niños. Su marido, siempre ausente en viajes de negocios, apenas reconocía su existencia. Estaba sobrecargada y abrumada, constantemente dolorida por llevar la carga sola. Jeff, con el corazón dolido por ella, envió a su madre, Laura, para ayudar a criar a la hija de Chloe. Esa revelación por sí sola fue suficiente para destrozarme. Pero las siguientes cartas fueron las que me destrozaron. Cada vez que Laura me cuida, me siento culpable y feliz a la vez. Quiero llamarla mamá, pero no sé en qué sentido. Me siento muy mal por tu esposa. Apenas ganas $1.500 al mes, pero aún así me envías $500 en secreto. Si ella se enterara, se pondría furiosa. ¿Dijiste que tu esposa tuvo gemelos? Vaya. La única criatura que he visto parir 2 a la vez es mi perra. No puedo ni imaginarme lo grande que debía ser, solo pensarlo es horrible. Mis compañeros de trabajo bromean sobre las muchas cartas que recibo. Les digo que son de mi marido, mi amor. Creen que estoy hablando de Bruce, el hombre con el que me casé. Las palabras escritas a tinta olían a intimidad prohibida, una cercanía húmeda y sofocante que me enfermaba físicamente. Esa noche, cuando Jeff llegó a casa, le arrojé las cartas en la cara. Estridente. Lucha. Era una zona de guerra. Acababa de dar a luz, estaba agotada física y emocionalmente, y ahora me estaba desmoronando por completo. ¿Y él? Él simplemente permaneció allí, con el rostro impasible, observando mi colapso con un distanciamiento escalofriante. Como si fuera un extraño. Solo cuando agoté mi voz, temblando de rabia, él finalmente suspiró con irritación. ¿Ya terminaste?, preguntó con tono aburrido. No hay nada entre nosotros. Solo cartas. Si tanto te molesta, dejaré de escribirlas. Sus palabras hicieron que mis dedos se entumecieran. Me hizo debilitar las piernas. Pero ni siquiera tuve el lujo de derrumbarme. Los gemelos, al oír los gritos, se despertaron y ahora lloraban desde su habitación. Jeff se encerró en su estudio. Ignoré todo. Me limpié los ojos hinchados y me obligué a ponerme de pie. Los bebés tenían hambre. Necesitaban su biberón nocturno o no paraban de llorar. Pero cuando fui a la cocina, la lata de fórmula estaba vacía. Una ola aplastante de desesperación se apoderó de mí. Le recordé a Jeff durante días que nos estábamos quedando sin fórmula. Le había pedido, le había rogado, que recogiera alguno de camino a casa. Incluso esa mañana, antes de que se fuera a trabajar, se lo recordé nuevamente. Pero él lo había olvidado. De nuevo. Y ahora era demasiado tarde. Algo dentro de mí se rompió. Entré corriendo en su estudio y abrí la puerta cerrada de una patada con todas mis fuerzas. La visión desde dentro hizo que mi visión se nublara por la rabia. Jeff estaba sentado en su escritorio, trazando suavemente con sus dedos el rostro de Chloe en una fotografía. Sus ojos, llenos de profundo afecto y anhelo, se congelaron cuando me vio. Me acerqué, le arrebaté la foto de las manos y la rompí en pedazos. Luego arrojé los restos a sus pies. Jeff Smith, eres un bastardo mentiroso y sin corazón. Grité. Quiero el divorcio. Por primera vez, se quedó congelado. Cuando finalmente se recuperó, entró en pánico.
Se apresuró a juntar los pedazos de la cara de Chloe, guardándolos cuidadosamente en su bolsillo como si fueran la cosa más preciosa del mundo. Entonces se volvió hacia mí, con el rostro contorsionado por la furia. «Estás loca. Eres una arpía histérica e irracional», gritó. Él intentó pasar a toda velocidad junto a mí. Agarré su manga, negándome a soltarlo. Sus ojos ardían rojos de rabia. Con ambas manos me empujó fuerte. No estaba preparado. La fuerza me hizo volar hacia atrás y mi espalda baja se estrelló contra la esquina afilada del escritorio. Un dolor abrasador me atravesó. No podía respirar. Por un momento mi visión se volvió completamente blanca. A través de la bruma, vi a Jeff dudar. Solo por un segundo. Luego se dio la vuelta y salió por la puerta, cerrándola de un portazo tras de sí. La casa quedó en silencio. A excepción de los gritos desgarradores de mis hijos, que resuenan en la noche. No recuerdo cómo logré superar esa noche. Solo el caos. La agonía. Los gritos incesantes de mis hijos, sus pequeñas voces perforando mis tímpanos como agujas. Al día siguiente, escribí una carta al lugar de trabajo de Jeff, el ayuntamiento, denunciando sus relaciones inapropiadas. Pero fue como si hubiera arrojado una piedra al océano. No hay respuesta. Cuando me encontré con el supervisor de Jeff, el hombre tuvo la audacia de reprenderme a mí, dando a entender que yo estaba siendo irrazonable y que estaba avergonzando a mi marido al ventilar nuestros asuntos privados en público. Sean cuales sean los desacuerdos que tengas, resuélvelos en casa, me dijo con voz destilada de condescendencia. No metas en esto al lugar de trabajo de tu marido. Busqué ayuda en el grupo de apoyo local de mujeres, pero en aquel entonces la gente no estaba tan dispuesta a intervenir en un matrimonio a menos que hubiera un peligro innegable e inmediato. ¿El romance de Jeff? Solo eran cartas. No es una trampa, real. Mis hijos eran todavía muy pequeños. ¿Su consejo? Ten paciencia. Persevera. Mira el panorama general. Yo era un animal enjaulado, buscando desesperadamente una vía de escape. Pero todas las puertas que intenté abrir estaban cerradas. Mis padres y mi hermano estaban totalmente en contra de que me divorciara. Ellos han dicho: todas las mujeres pasan por esto. Solo hay que soportarlo, se pasará. Una vez que los niños crezcan, tu vida será más fácil. Jeff ya trabaja bastante. Tú ni siquiera tienes trabajo, así que deja de causarle problemas. Ni siquiera trajo a esa mujer a casa, así que, ¿de qué exactamente te quejas? ¿Y Jeff? Cada vez que mencioné el divorcio, él me ignoró. Al final, simplemente se mudó a una residencia cerca del ayuntamiento y volvía a casa solo una vez cada 10 días aproximadamente. Los niños eran demasiado pequeños para comprender. Se chuparon sus pequeños dedos, balbuceando sus primeras palabras, ajenos a la creciente brecha entre sus padres. Por ellos, me tragué mi orgullo. Una y otra vez. Como tantas mujeres atrapadas en matrimonios rotos, me volví débil en el momento en que me convertí en madre. Y yo tenía dos debilidades. 7 años. 7 años de degradación, agotamiento y sufrimiento lento y silencioso. Hasta la gota que colmó el vaso. Jeff había enviado en secreto a Chloe otros $1000 para que se comprara la última lavadora totalmente automática. Pero la carta había sido devuelta al remitente. Chloe se había transferido a una nueva escuela y la oficina de correos la envió de regreso. Leí sus palabras y, por primera vez, sentí que algo dentro de mí se rompía. Ni siquiera teníamos una lavadora semiautomática. En pleno invierno, todavía lavaba a mano la ropa sucia de mis hijos, con los dedos enrojecidos por el frío. Esa noche lo confronté. Nosotros peleamos. Por primera vez, perdió el control. Un mobiliario se volcó y un jarrón fue arrojado a mi cabeza, rompiéndose a pocos centímetros detrás de mí. No lo dudé. Llamé a la policía. Luego llamé a una estación de noticias local y les pedí que informaran sobre cómo mi violento marido casi me había desfigurado. El escándalo estalló. Se extendió como un reguero de pólvora, alcanzando no solo al ayuntamiento,
sino al gobierno del estado. La próxima promoción de Jeff, su transferencia a un puesto superior a nivel estatal, fue revocada de inmediato. Y a medida que funcionarios más jóvenes y con mayor nivel educativo entraban al ayuntamiento, su carrera se estancó. Fue degradado. Pasó años estancado como asistente administrativo, archivando documentos en los archivos. Solo entonces, cuando lo había perdido todo, finalmente se sentó y aceptó el divorcio. Fueron necesarios 2 meses de lucha incansable. Jeff se negó a dejar ir a Logan. Si quieres el divorcio, dijo, me quedo con nuestro hijo. Estuve de acuerdo. Cuando se trataba de dinero, yo era despiadado. Amenacé con exponer su romance con Chloe y arruinar su reputación. Al final, le obligué a devolver cada centavo que había gastado en ella. No tenía forma de saber el monto exacto, pero arrojé una cifra, $50.000. Para entonces, su salario había aumentado a poco más de $2.000 al mes. 50.000 no era una suma imposible, pero tampoco era calderilla. Jeff, por supuesto, no quería que Chloe sufriera. Pero tampoco podía soportar la humillación de pedir dinero prestado a sus amigos. Entonces hipotecó la casa de sus padres y pidió un préstamo por $50.000. Nunca olvidaré su expresión cuando me entregó el cheque. Si las miradas mataran, habría muerto 1000 veces. La casa en la que vivíamos pertenecía a Jeff antes de nuestro matrimonio. Dejé atrás. Pero me lo llevé todo dentro. Incluso la vieja olla que había sido remendada 2 veces, la llevé toda al mercado de pulgas y vendí hasta el último artículo. Luego, con Luna en mis brazos, me alejé. Logan fue acogido por los padres de Jeff. Desde ese día en adelante, la única conexión que Jeff y yo compartimos fue el intercambio ocasional de nuestros hijos. Cuando mi padre se enteró de que efectivamente había seguido adelante con el divorcio, se puso furioso. Lo había desafiado. Así que nunca vino a verme otra vez. ¿Mi madre? Ella le hacía visitas furtivas a sus espaldas. Pero ella nunca ofreció apoyo, solo suspiros interminables y lamentos entre lágrimas. Ella nunca me preguntó qué planeaba hacer a continuación. Nunca me preguntaron cómo sobreviviría. Me sentí decepcionada, pero ya no pedí un amor que nunca llegaría. El camino que tenía por delante era incierto, difícil e implacable. Pero al menos me había liberado de ese matrimonio repugnante y podrido. Al menos ya no era la esposa descartada en la historia de amor de otra persona, luchando patéticamente por aferrarse. Después del divorcio, utilicé el dinero que había conseguido para comprar un apartamento de 650 pies cuadrados. No era mucho, pero era mío. Compré algunos muebles, transferí a Luna a una nueva escuela y, una vez que todo estuvo resuelto, centré mi atención en algo que había estado esperando, la venganza. Escribí una carta de felicitación a Bruce, el marido de Chloe. Elogié la inquebrantable bondad de su esposa, sus años de tierno cuidado y devoción hacia Jeff. Bruce no perdió el tiempo. Él presentó la demanda de divorcio inmediatamente, presentándose ante el juez entre lágrimas, declarando que su esposa había mantenido una relación extramatrimonial de larga duración. A diferencia de lo que yo había vivido, nadie le dijo que tuviera paciencia. Nadie lo descartó como unas cuantas letras. En cambio, todos condenaron a Chloe, llamándola desvergonzada, inmoral y una desgracia. Su divorcio se concretó en un tiempo récord. Al mismo tiempo, Chloe fue despedida de su trabajo como docente, acusada de aceptar sobornos de los padres de los estudiantes. Si realmente lo hizo o no, solo Bruce lo sabría. No me molesté en seguir sus vidas después de eso. Estaba demasiado ocupado construyendo el mío. Encontré un trabajo como coordinador de mercancías en una empresa exportadora de ropa. Tuve que aprender francés, dominar el comercio internacional y hacer malabarismos para criar a Luna. No había tiempo para chismes insignificantes sobre gente que había dejado atrás hacía mucho tiempo. 5 años después, me ascendieron y pasé a ser jefe de operaciones de ventas europeas. ¿Y Jeff? Él nunca ascendió. Se quedó estancado en la misma posición estancada en el ayuntamiento. Sin perspectivas profesionales de las que preocuparse ni reputación que proteger, finalmente se casó con Chloe.
Incluso pidió un préstamo para organizarle una boda suntuosa. Pero la persona que más sufrió por su unión fue Logan. Cada vez que Logan y Chloe tenían un conflicto, Jeff siempre se ponía del lado de Chloe. Nunca olvidaré aquella noche, la víspera de Navidad, hace años. Logan llegó a mi puerta, con la ropa hecha jirones, la mochila sucia y sus manitas congeladas. En el momento que me vio, se arrojó a mis brazos sollozando. Mamá, no quiero volver nunca más a esa casa. Los odio. Entre lágrimas, finalmente entendí la historia. A medida que se acercaba la Navidad, Chloe preparó costillas de ternera asada para la cena. Logan, incapaz de resistirse al aroma, tomó un trozo. Chloe lo atrapó. Y ella le dio una bofetada. Cuando Jeff llegó a casa y escuchó lo que pasó, no reprendió a Chloe en absoluto. En lugar de eso, regañó a Logan y le dijo que estaba mal robar comida. Chloe, envalentonada, le había ordenado con aire de suficiencia que se quedara afuera en el frío para reflexionar. Afuera hacía un frío que pelaba. Logan, humillado y furioso, corrió a su habitación, agarró su mochila y corrió directo hacia mí. Mamá, ¿puedo quedarme contigo? ¿No puedo volver nunca más? Al mirar sus labios pálidos y agrietados, su rostro surcado de lágrimas, lo atraje hacia mis brazos y lo abracé fuerte. Desde ese momento se negó a regresar a la casa de su padre. Chloe, por supuesto, estaba emocionada. No sé qué le dijo a Jeff, pero el hombre que una vez luchó con uñas y dientes para conservar a su hijo de repente dejó de resistirse. En lugar de eso, envió todas las pertenencias de Logan, como si estuviera descartando un objeto no deseado. Durante los primeros 2 años, Jeff todavía enviaba cheques de manutención infantil. Entonces un día, dejaron de venir. Y eso fue todo. Crié a mis 2 hijos sola. Les enseñé la diferencia entre el bien y el mal. Yo los pagué por la escuela. Ahorré dinero para comprarles coches, incluso casas. Y ahora. Me traicionaron igual que lo hizo su padre. Sentí como si hubiera llorado mi última lágrima esa noche. Fuera de la ventana, la oscuridad se tragaba lentamente los últimos rastros de la luz del día. Me obligué a ponerme de pie, con las piernas temblorosas, mientras me dirigía al dormitorio. Acostado en la cama, me sentí como un pez jadeando, buscando desesperadamente oxígeno. Entonces, el sonido de las llaves girando en la cerradura resonó en la casa silenciosa. La voz de Luna siguió. Mamá, estamos de vuelta. No me moví. No respondí. Luego se escuchó la voz confusa de Logan. ¿Mamá no está en casa? ¿No nos dijo que fuéramos a cenar esta mañana? ¿Por qué ni siquiera ha cocinado? Luna dejó escapar un suspiro. ¿Quién sabe? Se ha vuelto cada vez más molesta estos últimos 2 años. Siempre está tan sentimental. Cada vez que estoy cerca de ella, me siento sofocado. Es mucho más fácil estar con Chloe. Esa chachach, baja la voz. Si mamá te escucha, se enfadará. ¿Y qué si lo es? ¿De verdad se supone que no debemos volver a ver a papá para hacerla feliz? Él sigue siendo nuestro padre. Su conversación continuó en voz baja. Entonces, la puerta de mi dormitorio se abrió con un crujido. Un cuerpo pequeño y cálido se abalanzó sobre mí, Vivian. Abuela, ¿estás jugando al escondite con nosotros? Te encontré. Las voces en la sala de estar cayeron en un silencio repentino. Segundos después, tanto Logan como Luna entraron corriendo. La luz se encendió. Logan se quedó congelado en el lugar. Él se quedó allí, clavado en el suelo, mirándome fijamente, a mí, su madre, acostada en la cama, con el rostro surcado de lágrimas secas. Sus labios se separaron y su voz fue apenas más que un susurro. Mamá. Luna vaciló en la puerta, su expresión era ilegible. La habitación estaba llena de silencio. Después de un largo momento, ella dio un paso adelante con cautela y tomó mi mano. Mamá, lo siento, murmuró. Estuvimos muy ocupados ayer. Por eso no pudimos venir. ¿Estás enojada con nosotros? La miré fijamente,
sin pestañear y sin decir nada. Ella se encogió bajo mi mirada y su voz se hizo más pequeña. Mamá, tuve que trabajar horas extras. No fue mi elección. Sabes que este es un momento importante para mi carrera y... Logan intervino rápidamente. Sí, mamá, realmente tuvimos que trabajar. Pero ya estamos aquí, ¿no? Vinimos a celebrar contigo hoy. Vamos, levántate y come un poco de pastel. Los miré, realmente los miré, y lo único que pude ver fue a Jeff. La forma en que mentían sin esfuerzo, la forma en que torcía sus palabras, tratando de apaciguarme, tal como él lo había hecho una vez. ¿Había estado luchando contra algo imposible todo el tiempo? Todos mis esfuerzos, el amor, los sacrificios, las interminables noches trabajando hasta el cansancio por ellos, ¿no habían servido de nada frente al peso de su linaje? Abuela, quiero pastel. Vivian tiró de mí con sus pequeñas manos y su impaciencia casi me sacó de la cama. Logan rápidamente deslizó mis pantuflas en el suelo y me ayudó a sentarme, su voz estaba llena de calidez forzada. Mamá, Vivian ha estado muy emocionada todo el día por celebrar tu cumpleaños. No dejaba de decir cuánto te extrañaba. En cuanto terminó su clase de baile, la traje directamente aquí. Me llevaron medio arrastrados, medio conducidos hasta la mesa del comedor. Sobre él había un pastel de dibujos animados de 15 centímetros. ¿El diseño? Elsa de Frozen, la favorita de Vivian. Sonreí. No porque fuera feliz. Porque me di cuenta de lo tonto que había sido durante más de 30 años. Un recuerdo surgió inesperadamente. Esa noche, hace muchos años, después de mi pelea con Jeff. La lata vacía de fórmula en la encimera de la cocina. Los gritos desesperados y jadeantes de los gemelos. Había luchado contra el dolor en mi espalda magullada, cocinando avena con un brazo mientras los mecía con el otro. Uno finalmente se quedaba dormido, solo para ser despertado por los gritos del otro. Había odiado tanto a Jeff esa noche. Había querido alejarme. Pero cuando miré a mis hijos, no pude. Así que me quedé. Me quedé y luché por ellos. Durante años trabajé sin descanso para sacarlos adelante. Aprendí francés, comercio internacional, todo lo que necesitaba para ascender en la escala corporativa. Para ganar solo $1000 extras al mes, luché con uñas y dientes contra Sammy para obtener ese ascenso a gerente. ¿Y ahora? Ahora habían ido a la fiesta de cumpleaños de aquella mujer. Ahora le habían regalado pulseras de oro, licor caro y un juego completo de joyas. ¿Y yo? ¿A mí? A los 66 años, la única tarta de cumpleaños que recibí. Fue lo que mi nieta de 5 años trajo consigo. Reprimiendo la angustia que crecía en mi pecho, saqué una silla y me senté. Luego, con voz tranquila y serena, le dije, siéntate. Tengo algo que decirte. Logan y Luna intercambiaron una mirada antes de sentarse vacilante frente a mí. Vivian, pensando que estábamos a punto de empezar a comer, miró fijamente la figura de Elsa en el pastel, con los ojos brillantes de anticipación. Miré directamente a mis hijos y fui directo al grano. No viniste ayer porque estabas en su fiesta de aniversario, ¿no? Sus caras cambiaron instantáneamente. Luna frunció el ceño. Mamá, ¿qué estás tratando de decir? Preguntó con cautela. Mantuve la voz firme. Si querías asistir a su celebración, podrías haberme dicho. No había necesidad de mentir sobre trabajar hasta tarde y hacerme esperar hasta la medianoche. Luna se puso rígida y su tez palideció. Logan bajó la cabeza con sentimiento de culpa. Los minutos transcurrieron en un pesado silencio. Entonces, Luna comenzó a llorar. Ella se movió del otro lado de la mesa para sentarse a mi lado, agarrando mi mano con fuerza. Mamá, deja atrás el pasado, suplicó entre lágrimas. Tienes que dejar de aferrarte a esto. Papá tiene contactos y recursos. Puede ayudarnos a mí y a Logan. ¿Por qué tendríamos que luchar cuando podríamos pedirle ayuda? Mamá, a nosotros también nos ha pasado algo difícil. ¿No puedes intentar comprendernos? Sus lágrimas cayeron sobre mi mano, quemándome la piel como fuego.
Me casaré el año que viene, continuó. Lucifer y yo estamos planeando nuestro futuro, y papá prometió mover algunos hilos para conseguirle un trabajo en el ayuntamiento. Entonces ella me miró y sus siguientes palabras me atravesaron directamente. Si no puedo confiar en papá, ¿se supone que debo confiar en ti? La miré fijamente, sintiéndome como si la estuviera viendo por primera vez. Logan se había establecido joven y se había casado justo después de terminar la universidad. Luna, por otro lado, había ido a la escuela de posgrado y luego se había lanzado a trabajar, siempre esforzándose más y más. Cuanto más educada era, más éxito tenía, pero más fría se volvía. Cuanto más sopesaba los pros y los contras antes de tomar cada decisión. Ella se movió incómoda bajo mi mirada, evitando mis ojos. En lugar de eso, se quedó mirando el pastel de Elsa y murmuró: «Mamá, he estado conteniendo esto por mucho tiempo. Si no hubieras causado esa escena en el ayuntamiento, papá nunca se habría divorciado de ti. Logan y yo no habríamos tenido que luchar como lo hicimos. Papá no habría terminado siendo un funcionario gubernamental de bajo rango hasta el día de su jubilación. Si hubierais aguantado, las cosas habrían sido diferentes para todos nosotros». «Luna, detente», espetó Logan. Ella se estremeció y luego dejó escapar una risa amarga. «Me equivoco», respondió ella. Si mamá no hubiera insistido en dejar a papá, Chloe nunca habría tenido la oportunidad de reemplazarla. Pero mamá tomó su decisión en ese momento, entonces, ¿por qué sigue aferrándose al resentimiento? Ella apretó los puños. Además, Chloe y papá solo volvieron a estar juntos años después de su divorcio. Ella no era una rompehogares. Su rostro estaba sonrojado y su voz se alzó en ferviente defensa. Luego se volvió hacia mí. «Mamá, déjalo ir. Deja de ahogarte en tu propia amargura. No puedes transmitirnos tu odio a mí y a Logan. No importa lo que digas, papá sigue siendo nuestro padre». La miré fijamente. Esta no era mi hija. No era la hija que yo había criado, no era la niña por la que había sacrificado todo. Mis dedos temblaban mientras señalaba la puerta. «Fuera de aquí los dos. Yo no tengo hijos como vosotros». Siguió un silencio largo y sofocante. Entonces, lentamente, Luna se levantó. Su voz era inquietantemente tranquila. «Está bien, mamá. Todos deberíamos tomarnos un tiempo para tranquilizarnos. No volveré por un tiempo». Ella agarró el pastel de la mesa y llamó a Vivian. «Vivian, vamos a comer el pastel a casa de la tía». Vivian vaciló y me miró antes de deslizarse lentamente de su silla y tomar la mano de Luna. De la mano, caminaron hacia la puerta. Logan se demoró. Afuera se oyó la voz impaciente de Luna. «Logan, date prisa. ¿Qué estás esperando?» Él cogió su abrigo y me miró. «Mamá, cálmate. Iré a hablar con Luna». Luego él también se fue. Cuando la puerta comenzó a cerrarse, escuché la pequeña voz de Vivian. «¿La abuela ya no nos quiere?» La respuesta de Luna fue aguda y deliberada. «Así es. Ya no tienes abuela». Vivian aplaudió. «Sí. Eso significa que Chloe es mi verdadera abuela ahora. Mañana les pediré al abuelo y a la abuela Chloe que vengan al día de deportes de mi escuela». Las voces se desvanecieron cuando la puerta se cerró. Me quedé allí, mirando la puerta cerrada. Por mucho, mucho tiempo. El sabor metálico de la sangre llenó mi boca. Por más que intenté borrarlos de mi mente, el dolor en mi pecho era aplastante. Pero me acostumbraría. Había sobrevivido a cosas peores. ¿No lo había hecho? Poco a poco me estabilicé, apoyándome en mis rodillas para ponerme de pie. Me dirigí al cajón y saqué los 2 contratos inmobiliarios que había preparado para ellos. Y los hizo pedazos. Si tuvieran a su padre ahora, si tuvieran una nueva madre. Entonces ya no tuve más motivos para preocuparme. A partir de este momento ya no tengo hijo ni hija. El lunes por la mañana, fui a un bufete de abogados y contraté a un abogado para redactar mi testamento. Al morir yo, todos mis bienes serían donados a obras de caridad.
también puse a la venta la casa de Logan y su esposa, todavía bajo mi nombre. Como no estaban en casa, usé mi llave de repuesto para dejar entrar al agente inmobiliario a tomar fotografías de la propiedad. Cuando salí de la agencia, sonó mi teléfono. Era el agente inmobiliario con el que había hablado sobre la villa de lujo. Señora Isabelle, ¿cuándo estaría disponible para firmar el contrato? Si completa la compra este mes, le ofrecemos 2 años de servicios gratuitos de administración de propiedades. Decliné cortésmente. No seguiré adelante con la compra. El vendedor presionó para que le dijera alguna razón, pero apenas lo escuché. Mi mente ya se había trasladado a varios años atrás. Cuando Logan se casó. En ese momento, vendí mi antigua casa, la que había comprado hacía décadas por $60,000. Gracias al buen distrito escolar, logré venderlo por $250,000. Había planeado usar el dinero como pago inicial de una casa para Logan y su esposa. Pero no estaban satisfechos con eso. Tenían los ojos puestos en mi cuenta bancaria. Incluso querían que sacara la hipoteca a mi nombre. Para atraerme, se ofrecieron a añadir mi nombre a la escritura y convertirme en el titular principal de la hipoteca. Me negué. En lugar de eso, les di 2 opciones. 1. Yo pago el anticipo, pero ellos se encargan de la hipoteca. La escritura quedaría a su nombre. 2. Saco la hipoteca a mi nombre, pero la casa sigue siendo de mi exclusiva propiedad. Ellos podrían vivir en ella y yo alquilaría en otro lugar. Cuando yo muera, la propiedad se dividirá en partes iguales entre Logan y Luna. Debatieron durante días antes de elegir finalmente la segunda opción. ¿Y Luna? Ella nunca fue estafada tampoco. Asistió a una universidad privada, donde solo la matrícula costaba $15,000 al año. Después de graduarse, se tomó un descanso de 2 años antes de realizar un posgrado, durante el cual la apoyé plenamente. Entre gastos de manutención, viajes y gastos personales, debo haber gastado al menos $100,000 en ella. Incluso ahora, ¿el apartamento que ella alquila? Pago el alquiler cada trimestre. Me dejaron seco. Y en aquel entonces fui lo suficientemente tonto como para pensar que valía la pena. Yo creía que después de jubilarme tendría $5,000 al mes en pensión, que seguiría aumentando. Tenía un seguro de cuidados a largo plazo y un plan de anualidad fija que pagaría el capital y los intereses cuando cumpliera 70 años, lo que me aseguraba un futuro seguro. Así que nunca les negué nada. Ni una sola vez. Ahora, mirando atrás, me doy cuenta de lo tonto que fui. Una vida dedicada al trabajo, al sacrificio y a la entrega. Solo para ser traicionado por las mismas personas a las que había dedicado mi vida. Rescindí mi contrato de arrendamiento de mi apartamento alquilado. Luego me compré una villa lista para vivir, una casa acogedora con jardín privado. Contraté a una ama de llaves para que se encargara de cocinar y hacer las tareas del hogar. Por primera vez en mi vida viví para mí. Pero la paz nunca dura mucho. Pronto mi teléfono fue bombardeado con llamadas de Logan. Bloqueé su número. Unos momentos después, mi teléfono volvió a sonar, esta vez de Michelle, su esposa. Dudé un momento y luego respondí. Aún quedaban algunas cosas por decir. En el momento en que se conectó la llamada, la voz furiosa de Logan explotó a través del altavoz. Mamá, ¿qué demonios estás haciendo? ¿Cómo pudiste enviar un abogado y un agente inmobiliario a nuestra casa? ¿En serio estás vendiendo nuestra casa? ¿Has perdido la cabeza? Su indignación me revolvió el estómago. Él no estaba pidiendo, estaba exigiendo. Él actuaba como si le debiera algo. Luna siempre decía que eras difícil, dijo con desdén. Yo solía defenderte, pero ahora veo que ella tenía razón. Solo porque nos perdimos tu cumpleaños, estás haciendo un escándalo por nada. No me extraña que papá te haya abandonado. Si yo fuera él, también elegiría a la tía Chloe. Aunque ya me había dado por vencido con ellos, sus palabras todavía provocaron una nueva ola de furia en mí. Solté una risa fría. Perfecto. Ya que elegiste a la tía Chloe, deja que ella te compre una casa. Esa casa es legalmente mía y la voy a vender.
Así que empaquen sus cosas y múdense. De lo contrario, mi abogado presentará cargos por ocupación ilegal. Hice una pausa y luego agregué. Ah, y pásale un mensaje a Luna, su casero le ha estado preguntando por su próximo pago de alquiler. Ya no lo cubriré más. Antes de que pudiera escupir otra protesta, colgué. Luego bloqueé todos sus números. Apagué mi teléfono. Y por primera vez en mi vida, dejé que el silencio fuera mi compañero. Ese fin de semana, fui a un centro de rescate de mascotas y adopté 2 gatos. Llené mi jardín de flores, enredaderas y arbustos. Una tarde, me senté en mi balcón, con un gato acurrucado en mi regazo, disfrutando de la cálida luz del sol. Entonces, alguien llamó a la puerta. Mi ama de llaves subió las escaleras. Señora, hay 2 policías aquí que quieren verla. Confundido, bajé las escaleras. Resultó que Logan y Luna no habían podido comunicarse conmigo durante meses y habían reportado mi desaparición. Justo frente a mí, los oficiales llamaron a Logan para informarle que estaba a salvo. 1 hora después, llegaron a mi puerta. No solo Logan. No solo Luna. Pero alguien a quien nunca esperé ver. Mi hermano mayor, Jack. Después de que la policía se fue, los 3 se quedaron en mi jardín, mirando la casa con los ojos muy abiertos. Luna fue la primera en romper el silencio. Mamá, ¿cuánto ganas como empleada doméstica aquí? Puse los ojos en blanco y la ignoré. Habían pasado meses desde la última vez que los vi. Logan parecía desaliñado, con el rostro ensombrecido por la barba incipiente y la ropa arrugada y desaliñada. Luna no se veía mucho mejor, cansada, tensa y visiblemente estresada. Suspiré. ¿Qué quieres? No eres bienvenido aquí. Vete. Logan se pasó una mano por el cabello con frustración. Mamá, ya pasó demasiado tiempo. ¿No crees que ya es hora de dejar esto? El abogado me demandó por la casa y ahora Michelle amenaza con divorciarse. Dile que deje de hacerlo. Hace un mes, mi abogado me informó que Logan se negaba a irse. Así que presenté una demanda contra él. Lo miré a los ojos sin dudarlo. Si te mudas dentro de 3 días, retiraré la demanda. Logan parecía aturdido, como si no pudiera creer que yo estuviera siendo tan despiadado. Antes de que pudiera responder, Luna dio un paso adelante. Ella extendió una mano, expectante. Mamá, ¿me puedes dar ahora el regalo de bodas de $100,000 que me prometiste? Lucifer y yo acabamos de comprar nuestra nueva casa y necesitamos el dinero para reformas. Solté una carcajada y meneé la cabeza. Ella tenía dinero para comprar joyas de oro para otra mujer. ¿Aún así ella todavía tenía su mano extendida para cobrarme mi dinero? Le recordé fríamente. Tu madre es Chloe. Si necesitas ayuda para comprar una casa o planificar una boda, pregúntale a ella. Después de todo, ella es a quien ustedes 2 eligieron honrar, no a mí. No te daré ni un solo centavo. De Luna se puso roja de rabia. Su voz se volvió aguda y cruel. ¿Crees que realmente queremos ir a por ti? Te estábamos dando la oportunidad de enmendar el error, pero, claramente, preferiste ser terco. Está bien. Pero no vuelvas arrastrándote cuando seas viejo y estés solo. No esperes que cuidemos de ti. Ella se burló. ¿Sabes qué? Chloe es mejor madre que tú. Es más bonita, más amable, más cariñosa. Cuando me case, papá y Chloe se sentarán en los asientos de los padres. En cuanto a ti, ven o no. No me importa. Entonces, sin esperar mi respuesta, salió furiosa. Sus palabras deberían haber dolido. Pero no lo hicieron. Ya no. La miré irse con indiferencia, sacudiéndome el polvo imaginario de la manga. Cuando me giré para regresar adentro, noté 2 figuras todavía de pie en mi patio. Asterisco asterisco Logan, asterisco asterisco todavía congelado en el lugar, perdido en sus pensamientos. ¿Y Jack? Quien había estado observando todo el espectáculo con diversión, claramente disfrutando del espectáculo. Oh.
Casi me había olvidado de él. Sabía desde hacía tiempo que la vida de Jack no había sido fácil estos últimos años. Mis padres lo malcriaron muchísimo. Originalmente, mi padre había movido influencias para conseguir un trabajo bien remunerado en el gobierno. Pero Jack era perezoso, incompetente y frecuentemente faltaba al trabajo. No pasó mucho tiempo antes de que lo despidieran. Después de eso, mis padres financiaron varios pequeños negocios para él. Algunas empresas dieron dinero, otras fracasaron, pero él salió adelante. Luego, ganó el premio gordo, abrió un negocio mayorista de alimentos que despegó. Pero justo cuando empezó a ganar dinero de verdad, encontró una amante. Y ella le estafó todo lo que tenía. Su esposa se divorció de él, quedándose con la mitad de lo poco que le quedaba. Y ahora allí estaba él, parado en mi jardín. Cuando me vio mirándolo, me mostró una sonrisa grasienta y sonriente. Isabelle, mamá y papá te extrañan. Quieren que vengas a visitarnos a casa. Entrecerré los ojos. Algo no estaba bien. A Jack nunca le habían importado los lazos familiares, así que, ¿por qué de repente se encontraba jugando al mensajero? Dio un paso adelante, con la voz cargada de falsa calidez. Papá ya no te guarda rencor, ¿sabes? Simplemente es terco. El divorcio ya no es un gran problema hoy en día. Mira a tu alrededor, todo el mundo lo hace. Casi me reía a carcajadas. Ahora que él mismo estaba divorciado, había olvidado convenientemente cómo una vez me ridiculizó por dejar a Jeff. Voy directo al grano. ¿Qué es lo que realmente quieres, Jack? Si no hay nada más, vete. Jack vaciló, luego suspiró, frotándose las manos de esa manera familiar y sórdida. Está bien, no me andaré con rodeos. Papá se calló mientras estaba paseando. Los médicos dicen que podría terminar postrado en cama. Mamá cree que deberías volver y cuidarlo. Siempre te quejaste de que me favorecían, ¿no? Bueno, ahora es tu oportunidad de pasar un tiempo de calidad con ellos. Casi me reí de pura incredulidad. Si no recuerdo mal, sus pensiones de jubilación combinadas son de casi $10,000 al mes. ¿Me estás diciendo que no pueden permitirse contratar a un cuidador? De Jack se torció por la frustración. Si contratamos a una enfermera, ¿cómo se supone que voy a sobrevivir? Tengo 68 años, Isabelle. ¿Esperas que salga a trabajar? Ay. Allí estaba. Incluso con mi padre inmovilizado, incluso con mi madre envejecida y frágil, el dinero todavía tenía que llegar a su precioso hijo dorado, Jack. ¿Dónde estaba esa preocupación cuando Jeff estaba destrozando mi vida? ¿Dónde estaban cuando me quedé sin nada, luchando por sobrevivir? Y ahora, de repente, ¿se acordaron que tenían una hija? Me encogí de hombros. Su situación no tiene nada que ver conmigo. No voy a volver. Ahora, por favor, váyanse. El rostro de Jack se oscureció. Isabelle, ya he consultado con un abogado. Aunque hayas estado distanciada de ellos durante años, sigues teniendo la obligación legal de mantenerlos. Sonreí con indiferencia. Entonces demándame. Si un juez me ordena pagar, lo haré. Pero hasta entonces, ni un solo centavo. Llamé a seguridad y les pedí que lo escoltaran afuera. Como era de esperar, Jack nunca emprendió acciones legales. Siempre había sido demasiado perezoso para pasar por ese tipo de esfuerzo. En lugar de eso, abandonó a nuestros padres en un asilo de ancianos en ruinas. ¿Su única instrucción al personal? Solo asegúrate de que no mueran. Después de todo, todavía necesitaba sus cheques de pensión para sobrevivir. 2 meses después, recibí una llamada de un número desconocido. Cuando respondí, la voz del otro lado era débil y arrastrada. ¿Verdad? Me quedé congelado. Habían pasado años desde la última vez que escuché ese apodo. Sostuve el teléfono sin hablar. Soy, tu padre, Ejem. No me queda mucho tiempo. Pero, hay algo que necesito sacarme del pecho. Antes de irme, yo, quería decirte que lo siento.
Su respiración era agitada y sus palabras salían entrecortadas y dolorosas. Dijo mucho, más de lo que le había oído decir en toda mi vida. Escuché ni una sola palabra. Mi padre siempre había sido un hombre dominante y chauvinista. El único propósito de una mujer era depender de un hombre. Él me prohibió divorciarme porque no quería que yo fuera la única mancha en su vida por lo demás, exitosa. ¿Y cuándo me divorcié? Él fue el primero en aplastarme bajo su talón. Ahora, en su lecho de muerte, ¿quería disculparse? Sus palabras se sintieron como un abrigo húmedo y helado sobre mis hombros. Se ofreció no para consolarme, sino para recordarme el frío que ya había soportado solo. No lo necesitaba. Antes de colgar, mi madre murmuró la dirección de su residencia de ancianos. Dudé durante mucho tiempo. Pero al final fui. Cuando entré en su habitación, lo encontré tendido allí, demacrado y hundido, con las mejillas hundidas como un cadáver seco. Había visto en más de 10 años. La última vez había sido el día de su 70º cumpleaños. Había traído regalos, pero, como siempre, había echado por la puerta. Nunca volví después de eso. Ahora, mientras me encontraba junto a su cama, sus labios temblaban y su respiración se hacía más superficial. Ninguno de los dos habló. 10 minutos después, cerró los ojos. 2 lágrimas turbias se deslizaron por su rostro marchito. Me di la vuelta y salí. Cuando entré al pasillo, mi madre me siguió arrastrando los pies, con sus frágiles manos temblorosas. Me volví para mirarla. Ahora tenía 85 años y estaba encorvada por la edad. No sentí nada. Había pasado toda su vida en sumisión. No importaba lo que mi padre hiciera, ella nunca se oponía. Ni siquiera cuando me echó como basura. ¿Estaba ella débil? ¿O simplemente no me amaba lo suficiente? Me pregunté, si mi padre alguna vez hubiera amenazado con cortar lazos con Jack, ¿ella habría obedecido igual de ciegamente? Metí la mano en mi bolso, saqué un cheque por $10.000 y se lo puse en la mano. Para su funeral. No asistiré. Luego me di la vuelta y me alejé. Detrás de mí, sus suaves y entrecortados sollozos se perdían en el pasillo vacío. Abrí una gran cafetería-librería, de más de 3.000 pies cuadrados de espacio. Tenía solo 66 años. No podía quedarme sentado, comiendo y bebiendo, esperando a que se acabara el tiempo. Durante las renovaciones, instalé específicamente tomas de corriente en cada asiento. Los estantes estaban repletos de libros y el aire estaba impregnado del rico aroma del café. Contraté estudiantes que trabajaban a tiempo parcial y personas con discapacidades que necesitaban trabajo. La gente venía no solo a tomar café, sino a trabajar, estudiar y leer. No era un negocio muy rentable, pero tampoco perdía dinero. Un día, mientras atendía el mostrador, vi a Michelle entrar, de la mano de un hombre que no reconocí. Parecían íntimos. En el momento en que me vio, su expresión se congeló. Ella inmediatamente soltó la mano del hombre. Luego, tras una breve vacilación, dejó escapar una risa autocrítica. Logan y yo estamos en medio de un divorcio, admitió. Él lleva mucho tiempo saliendo con una mujer que le presentó Chloe. Yo recién comencé a ver a mi novio después de eso. Asentí. Tenía nada que decir. La vida de Logan y Luna ya no me importaba. Pase lo que pase con ellos, no interferiré. Michelle suspiró y luego se volvió hacia su novio. Vamos a otro lugar. Mientras se alejaban, dejé escapar un suspiro silencioso. Solo podía esperar que Logan no se arrepintiera de sus decisiones. Cuando Luna se casó, ella no me invitó. Un amigo me envió un vídeo de la boda. Junto con un mensaje. ¿Por qué Chloe está sentada en el asiento de la madre en la boda de Luna? Respondí simplemente. Supongo que no merezco estar allí. Mi amigo dudó durante un largo rato mientras su indicador de escritura parpadeaba. Al final solo enviaron un emoji triste. No voy a mentir, ver ese vídeo me dolió. Pero más que tristeza sentí alivio. En ese momento algo dentro de mí se soltó por completo.
Inesperadamente, mi cafetería-librería se convirtió en una sensación local. La gente acudía allí en masa, ansiosa por experimentar el ambiente acogedor. Preocupados porque el negocio no prosperaba, mis jóvenes empleados intercambiaron ideas para atraer más clientes. Se les ocurrió una bebida temática mensual. Enero, Golden Fortune Lata. Febrero, Cariño Mocha. Marzo, fusión de café y té. Combinados con el ambiente literario, los temas funcionaron de maravilla. Los blogueros de viajes locales y las personas influyentes en las redes sociales comenzaron a recomendar el café. Pronto, el café estaba lleno todos los días. Noté que mis empleados estaban agotados por la carga de trabajo. Así que aumenté sus salarios y contraté más personal. Luna descubrió quién era el dueño del café después de ver una entrevista en las noticias sobre mí. Cuando ella vino a buscarme, estaba muy embarazada. En el mostrador, pidió un americano helado. Le pedí al barista que le sirviera un vaso de agua tibia. Ella no protestó. Nos sentamos uno frente al otro. Ella sonrió levemente, pero luego las lágrimas brotaron de sus ojos. Mamá, creo que cometí un error. Tomé un sorbo de mi café. Amargura familiar se extendió por mi lengua. Luna se veía horrible. Sus ojos estaban hinchados, su tez pálida y un gran hematoma cubría su frente. Sus labios temblaron y luego rompió a sollozar. Mamá. Lucifer me engañó. Me puse rígido. Lucifer siempre había parecido un tipo apacible y de buen carácter. Había asumido que era confiable. Pero las siguientes palabras de Luna hicieron añicos esa suposición. Estoy embarazada de 4 meses. Pero la mujer que él está viendo ya está a punto de dar a luz. Ha estado ocupado con el trabajo, pero en realidad ha estado viviendo con ella todo este tiempo. El fin de semana pasado conduje 3 horas para verlo. Cuando llegué, los encontré juntos. Empujé a la mujer y él me golpeó. Entonces, Jeff no había podido conseguirle a Lucifer un trabajo en el gobierno. Le pregunté, ¿se lo dijiste a tu padre y a Chloe? De Luna se abrieron en estado de shock. Continué. Tu padre tiene contactos. Deberías pedirle que te defienda. Ella me miró atónita. Las lágrimas corrieron por sus mejillas. Mamá, ¿de verdad me estás abandonando? Me puse de pie. Mi voz era tranquila. Ustedes fueron los que me abandonaron primero. Decidí dejarte ir. Este no es un centro de reciclaje. No puedes entrar y salir cuando quieras. Antes de irme le di un último consejo. Si nadie está dispuesto a salvarte, sálvate tú mismo. Deja a ese hombre lo antes posible. Ya te lo dije antes, una mujer puede vivir una buena vida por sí sola. Estarás bien. El tiempo pasó en un abrir y cerrar de ojos. El número de gatos bajo mi cuidado aumentó, la mayoría de ellos fueron encontrados abandonados en la puerta de mi cafetería. Los jóvenes que trabajaban para mí eran un buen grupo. Por lo menos, como su jefe, me trataron con calidez y respeto. No esperaba sinceridad. La verdadera sinceridad es algo raro, algo que no se puede forzar. Y eso estuvo bien. Había aprendido hacía mucho tiempo que vivir feliz en el presente era suficiente. Sin embargo, la vida le pasó factura a Jeff Smith. Una noche, mientras salía de casa para recoger a Chloe del centro comercial, sufrió un derrame cerebral. El daño fue grave, parálisis en un lado, dificultad para hablar y movilidad limitada. Chloe, que una vez pareció ser tan devota, se quedó por un tiempo. Ella supervisó su tratamiento y manejó las finanzas. Pero la atención médica era cara. A pesar de su pensión y sus ahorros, los costos se acumularon rápidamente. Facturas por todos los tratamientos, terapias y medicamentos. Vaciaron sus cuentas. Jeff se convirtió en una carga. Y Chloe, que una vez se lo había robado a otra mujer, no era del tipo que se sacrificaría por un marido enfermo. Al poco tiempo, ya no podía más. Ella hizo las maletas, vació lo poco que quedaba de su cuenta conjunta y le dejó una última frase.
No me apunté para esto. Logan se vio obligado a acogerlo. Pero Logan tenía sus propios problemas. Después de divorciarse de Michelle, se lanzó a una nueva relación, con la esperanza de comenzar de nuevo. Pero su nueva novia no tenía ningún interés en un hombre pobre y en apuros. Cuando se hizo evidente que él se estaba ahogando en deudas, ella cortó sus pérdidas y lo dejó. Ahora, atrapado con un padre discapacitado, la vida de Logan se desmoronó aún más. Su estilo de vida, que antes era cómodo, se había reducido a una mera supervivencia. Ahora apenas podía pagar el alquiler de un apartamento diminuto. Cuidar a Jeff era agotador. Alimentarlo, bañarlo, ocuparse de sus interminables necesidades médicas, Logan resentía cada segundo. Y al poco tiempo, recurrió a Luna en busca de ayuda. Pero Luna ya había cambiado. Ella se había divorciado de Lucifer. Desde el momento en que nació su hijo, ella supo que no quería criarlo en un matrimonio roto como el que una vez tuvo su madre. Ella abandonó la ciudad y se mudó a un lugar nuevo, donde nadie conocía su pasado. La vida era dura. Al equilibrar el trabajo, la maternidad y todas las dificultades de ser madre soltera, finalmente comenzó a comprender los sacrificios que alguna vez había hecho su madre. Ella recordó vívidamente las largas noches en las que su madre se quedaba despierta meciéndola a ella y a Logan para que se durmieran. Los inviernos fríos cuando lavaba la ropa a mano porque no podían permitirse una lavadora. Las suaves canciones de cuna, las noches de insomnio, el trabajo incansable solo para darles un futuro mejor. Ella nunca lo había apreciado antes. Pero ahora, lo hizo. Al principio, ella dudó. Entonces, una noche, por impulso, le envió un mensaje de texto a su madre. «Mamá, ¿cómo has estado?» No hay respuesta. Semanas después, lo intentó de nuevo. «Lo siento por todo». Aún así, silencio. Ella no esperaba el perdón. Pero algo dentro de ella todavía tenía esperanza. Así que cada pocos meses, ella enviaba otro mensaje. «Ahora entiendo todo lo que hiciste por nosotros. Debías estar muy cansada. No espero que me respondas. Solo quería que supieras que pienso en ti. Nunca recibí respuesta de mi parte. Pero aún así, los envió de todas formas. En cuanto a mí, leí cada mensaje. Pero nunca respondí. Algunas heridas, una vez cortadas demasiado profundas, nunca podrán curarse por completo. Pero eso no significaba que le deseara la miseria. En todo caso, esperaba que un día ella realmente pudiera valerse por sí misma. Que ella encontraría su fuerza. Que viviría para sí misma, no para un hombre, no para obtener aprobación, sino porque merecía una buena vida. Pasó el tiempo. Mi cafetería-librería prosperó. Mi casa estaba llena de calidez, libros y el suave ronroneo de mis gatos. Las personas que una vez me pesaron. Mi padre. Mi ex marido. Mis hijos. Ya no controlaban mi vida. Había habido dolor, traición y pérdida. Pero sobreviví. Y ahora vivía para mí. Había pasado toda mi vida dando, sacrificando y soportando. Ahora elegí la alegría. No más arrepentimientos. No más cargas. Solo el simple placer de una buena taza de café, una tarde tranquila y saber que, después de todo, finalmente había aprendido a ser libre.